Buenos días, estimados estudiantes de cuarto de secundaria. El tema que vamos a tratar hoy es sobre el oncenio, la parte política, social y el fin de su periodo. Muy bien, en el aspecto económico, ¿cómo se encontraba el Perú y qué políticas económicas optó Eguía? A ver, en el gobierno de Leguía, el Perú comenzó a endeudarse más de lo que debía. Para la idea de Leguía, para poder construir, para poder invertir, para hacer obra pública y otros planes sociales, para poder hacer todo esto, según la visión de Leguía, el Perú necesitaba una gran cantidad de dinero. Y como el Perú no contaba con esta cantidad de dinero, lo suficiente para hacer todo lo que él pensaba, él se vio obligado a hacer empréstitos, o sea, de que Estados Unidos le ofrezca prestarle dinero, pero a cambio de ciertos beneficios. A esto se llama empréstito. Yo te presto, pero tú a cambio me tienes que dar algo. Y yo tengo que recibir una cierta cantidad de dinero. Ahí comenzó la injerencia de los Estados Unidos. Por lo tanto, esto va a dar la falsa idea, ¿ya?, de que en el Perú había una bonanza, de que en el Perú la economía estaba muy bien, de que había prosperidad en el Perú. Pero esta pseudo prosperidad fue a un gran costo. Nuestra deuda externa aumentó radicalmente. Si, por ejemplo, nuestra deuda era de 2 millones, supongamos, ahora, después de que nos prestan dinero, ya no va a ser de 2, va a ser de 14 o de 15. Estos empréstitos, por una parte, beneficiaron y por otra parte nos endeudaron más de lo que ya estábamos. A ver, un aproximado. Nuestra deuda era de 25 millones de dólares en 1919. Con este famoso empréstito de Estados Unidos, nuestra deuda de 25 millones se elevó hasta los 221 millones de soles. Millones de soles. ¿En qué lapso de tiempo? En 10 años. O sea, va a aumentar más o menos casi 4, 400 veces lo que es. O sea, es un aumento radical. 4 veces la cifra inicial. Es un aumento muy radical, 4 veces. Se va a crear el BCR. El BCR va a ser la única institución que se va a encargar de emitir billetes, o sea, moneda. Esta función recae en el BCR, el Banco Central de Reserva. Hoy se le llama BCRP, Banco Central de Reserva del Perú. Esta va a ser la única institución nacional en el gobierno de Leguía que puede crear billetes, monedas, pero, como les había explicado y como recordarán, los billetes, las monedas, no tendrían ningún valor porque simplemente un billete es un pedazo de papel hecho de lino, ¿ya?, y otros elementos más, y una moneda es un pedazo de metal con un valor muy ínfimo. Todo eso, la moneda, el billete, no valdría absolutamente nada si no tuviera un respaldo en oro. En oro, bueno, en este contexto, en dólares y en libras. Por lo tanto, nuestra moneda, nuestros billetes, valían porque tenían respaldo en tres: en el oro, en los dólares y en las libras esterlinas. Por lo tanto, nuestra moneda valía. Si no fuera por esto, ninguna moneda, ningún billete en el mundo, ya sea en el gobierno de Leguía, ya sea en la actualidad, ninguna moneda valdría absolutamente nada. Lo que le da valor es el respaldo en oro, si no, no vale nada.
En este contexto, Leguía va a solicitar el apoyo de la Fundación Rockefeller. No se olviden que los Rockefeller es una de las familias más poderosas del mundo, hasta hoy en día. Entonces, Leguía le pide un asesoramiento a Rockefeller. ¿Por qué? Porque al Perú estaba azotando, sobre todo en la parte amazónica, la famosa fiebre amarilla. Y para poder erradicar esta enfermedad, le pidió apoyo a la Fundación Rockefeller. ¿Ya? ¿Para qué? Para que compre pastillas para tratar esta enfermedad, para acabar con la fiebre amarilla en el Perú. Aparte de esto, Leguía va a realizar una serie de refacciones, le va a dar mantenimiento. ¿A qué? A caminos, a sistema de alcantarillado y desagüe, pavimentación, o sea, poner pistas, asfaltarlas, el sistema de basura, o sea, los que van a recolectar la basura, el sistema de agua potable, entre otros. Eso en la parte de obra pública. Podemos observar en la imagen el BCR. Hoy en día se ve de esta forma, el Banco Central de Reserva del Perú, que fue creada en el gobierno de Leguía. Y este es su símbolo, Banco Central de Reserva del Perú, BCRP. En la parte económica, tenemos el contrato de Grace. Recuerden, el contrato de Grace tiene como finalidad que esta casa inglesa nos va a prestar dinero, pero a cambio nosotros tenemos que darle como concesión ciertos servicios o cierta materia prima. Por ejemplo, recordemos, en el contrato Grace que se firmó en el gobierno de Andrés Avelino Cáceres, el Perú, de acuerdo a este contrato, va a tener que ceder los ferrocarriles, ¿ya? Por un lapso de 66 años. O sea, el Perú va a tener que dar en administración el sistema de ferrocarriles por 66 años a la Casa Grace. Esta Casa de Grace es de origen inglés. Ese fue el acuerdo. Inglaterra, a través de la Casa Grace, le prestaba al Perú una cierta cantidad de dinero y a cambio Perú tenía que dar en concesión por 66 años todo el sistema de ferrocarriles nacionales. Aparentemente era un trato justo, aunque vemos que ¿quién ganaba más aquí? Ganaba más, mucho más, Inglaterra. Pero como se dice, no quedaba de otra. Pero en el gobierno de Leguía esto ya va a cambiar. Va a surgir una serie de problemas con la Casa Grace. Se va a dejar de pagar varias anualidades. Y como resultado, se va a renovar el contrato Grace. Para el año de 1907 se renueva el contrato Grace y se va a aplazar hasta 1973, este contrato Grace. Ya para el año de 1928 se crea la compañía, o mejor dicho, llega al Perú la compañía Peruvian Corporation. Esta compañía Peruvian Corporation, que es un nuevo contrato, ¿qué significa? Para que se pueda entender. Quiere decir que el contrato de Grace le va a dar cierta exclusividad a la compañía Peruvian Corporation para que pueda explotar lo que ellos explotaban, sistema de ferrocarriles. Y ese nuevo contrato va a ser con esta nueva empresa estadounidense, la Peruvian Corporation. O sea, la empresa, la casa de Grace cede a la Peruvian Corporation su acción de explotar a los ferrocarriles, el sistema de ferrocarriles, a cambio de una cierta cantidad de dinero anual. Es como si fuera algo así, una franquicia que utilizas la marca, el nombre de la otra empresa y a cambio le tienes que pagar una mensualidad o una anualidad. Algo así funcionó. El saldo que le restaba al Perú para acabar el primer contrato con la Casa Grace era aproximadamente de 3 millones de toneladas
de guano. O sea, a la Casa Grace le faltaba extraer 3 millones de toneladas de guano. ¿Por qué? Porque se le va a conceder, o sea, el Perú le va a dar la administración a la Casa Grace para que explote. Pero no se pudo explotar. Entonces, aquí también se trata de solucionar ese problema. El restante de guano, que son más o menos 3 millones de toneladas de guano, que le faltaba explotar a la Casa de Grey. Aproximadamente el gobierno le debía 8,5 anualidades de 80.000 libras cada una. Era lo que se le debía a la Casa Grey. Podemos observar los famosos boletos o tickets para viajar en los ferrocarriles administrados por la Peruvian Corporation. Estos son los boletos que en la época se utilizó, en la época de Leguía. Vemos en la parte de arriba que el primer boleto dice 500 libras. Esa L con esa rayita representa la libra esterlina. Y dice que este boleto es de clase A, o sea, como se dice, VIP, clase alta, un boleto para la primera fila, primera clase. Mientras que el boleto de abajo es un boleto popular, como se dice, de la fila más accesible, más o menos barata. Hay una gran diferencia, son 5 veces el precio de la clase premium. O sea, las mejores vistas, la mejor zona de este sistema de ferrocarriles se encontraba adelante, en la clase alta o clase especial, mientras que en la parte de atrás iban los pasajeros más que pagaban una menor cantidad de dinero. La Peruvian Corporation, que administró el sistema de ferrocarriles en el Perú. Que administró, no, que sigue administrando hoy en día el sistema de ferrocarriles, la Peruvian Corporation. Sigamos en el aspecto económico. Seguimos en el aspecto económico. ¿Qué más pasó? Entonces, como ya se había establecido ya las reglas de juego en el gobierno de Leguía, el Perú, como forma de compensar lo que aún debía, va a tener que ceder lo siguiente a la empresa inglesa. ¿Ya? ¿Cuál era ese acuerdo que va a ceder el Perú a la empresa inglesa? Va a ceder a perpetuidad, o sea, para siempre, eternamente, los ferrocarriles del Estado. Ese fue el acuerdo. Que el Perú le tenía que dar la administración de todos los ferrocarriles de por vida. O sea, perpetuamente. Ese fue el acuerdo. Mal o bien, ese fue el acuerdo. El 50% de las utilidades era para la empresa inglesa. 50% de lo que producía para el Perú y 50% para la empresa inglesa. Otro acuerdo más. Teníamos que darle el libre acceso de por vida para que esta empresa inglesa pueda transitar por el lago Titicaca. De por vida. ¿Ya? De por vida. Pero para buena suerte de todos los peruanos, para buena suerte del Perú, estos acuerdos de perpetuidad, de ceder los ferrocarriles, de ceder el lago Titicaca a la navegación, acabó. Acabó en los gobiernos militares de las Fuerzas Armadas. Con esto se va a expropiar la famosa empresa Peruvian Corporation. ¿Ya? Se expropia la Peruvian Corporation y pasa a manos del Estado peruano, ya no a manos de la empresa extranjera. Esta Peruvian Corporation ahora ya no se va a llamar Peruvian Corporation, ahora cambia de nombre, ahora pasa a la Administración Nacional para llamarse ENAFER. Por lo tanto, la Peruvian Corporation es lo que hoy conocemos como ENAFER, la empresa que se encarga de la administración y mantenimiento de los ferrocarriles en el Perú. Podemos ver en la parte de arriba un ferrocarril que dice ENAFER, porque es la empresa que administra. Y podemos ver en la parte de abajo
También los boletos, aunque el boleto es más sencillo que emitía la Peruvian Corporation. En esta parte vemos que este boleto es, como se dice, uno de los mejores. La mejor zona del ferrocarril, ahí tú vas a estar. Tenías que pagar 1.315 soles. Eso es la clase, la primera clase. Pero si no tenías tanto dinero y bueno, pero querías viajar, podías pagar, como se dice, la segunda clase. ¿Pagabas cuánto? Un promedio de 200 soles. Muy barato. Sigamos en el aspecto económico. Ahora se presenta un gran problema que la clase anterior, recordemos, lo hemos tratado. Se produce el conflicto de la Brea y la Pariñas. Resulta que había dos partes litigantes. ¿Qué significa eso? Significa que hay dos grupos que tienen un problema, que están en disputa. En este caso tenemos a los grupos litigantes, que es el Perú, ¿ya? Que está representado por el ministro Alberto Salomón. Y por el otro lado tenemos a la empresa inglesa Grand Duf o London Pacific Petroleum, ¿ya? Ya dejamos de lado la parte de medio de transporte, los ferrocarriles, que está administrado por otra empresa, y vamos a la parte de explotación de petróleo. Como estos grupos litigantes no llegaban a un acuerdo, tuvieron que irse a un tribunal arbitral, pero que no se encontraba en el Perú, sino en Europa, o sea, en Francia. Quiere decir que como no se logró un acuerdo entre el Perú y esta empresa London Pacific Petroleum, se fueron a un tribunal internacional para que le dé solución al problema. ¿Dónde quedaba este tribunal? En París. ¿Cuáles fueron los siguientes acuerdos del Perú y de la empresa inglesa para que se acabe el problema? Primer acuerdo. La Brea y Pariñas comprendía aproximadamente 41.614 pertenencias. Y cada pertenencia representa 40.000 metros cuadrados. Para hallar los metros cuadrados exactos, multiplicamos 41.614 por 40.000. Todo eso, elevado al cuadrado, metros cuadrados, le pertenecía o estaba comprendido la Brea y Pariñas. ¿Qué es la Brea y qué es Pariñas? Son zonas en las cuales se va a explotar petróleo. Y el petróleo no se encuentra arriba. El petróleo se encuentra en la parte de abajo, ¿okay? En el subsuelo. Ya, estas zonas estaban en disputa. Había mucho dinero de por medio. Según este acuerdo entre el Perú y la empresa inglesa, ¿ya? Van a reconocer que estos yacimientos son una propiedad. ¿De quién? Del Perú. Y no pueden ser concesionados, ¿ya? O sea, la Brea y la Pariñas es un yacimiento, es una propiedad que le pertenece al Perú y no puede ser concesionada. Ese es el segundo acuerdo. Además, va a fijar un régimen tributario por 50 años. ¿A favor de quién? A favor de la empresa inglesa London Pacific Petroleum, ¿ya? ¿Qué quiere decir en castellano un régimen tributario especial por 50 años? Quiere decir que esta empresa inglesa va a pagar una cantidad fija de dinero y no va a ser la misma cantidad que pagaba, va a ser una cantidad especial, menor, ¿ya? O sea, si, como dice, si el Perú sale beneficiado, también Inglaterra, ¿ya? Por eso el régimen tributario va a ser especial. Por 50 años va a ser un precio, como se dice, estable. Observamos en la parte de arriba cómo se trabajaba en los pozos petroleros, o sea, en la zona donde se iba a extraer el petróleo. Utilizaban tubos de metal, sistemas eléctricos, herramientas para poder extraer el petróleo que está en el subsuelo. Vemos en la parte de abajo las zonas de disputa. Pariñas
y Brea. La Brea y Pariñas, zonas altamente petroleras. ¿Dónde hay petróleo? En la parte de abajo, subsuelo. La empresa era la London Pacific Petroleum. Sigamos en el aspecto económico. Otro acuerdo en ese tribunal en París fue que el Perú no le podía subir, ¿ya? Los impuestos. Por ejemplo, si habían zonas donde la empresa London Pacific todavía no conocía, no había explorado, el impuesto no se podía aumentar en 20 años. O sea, tenía que pagar lo mismo que las zonas que ya habían explotado a los ingleses. ¿Ya? No le podían subir el precio. ¿Por cuánto tiempo no le podían subir el precio a estas zonas descubiertas o que recién se iban a descubrir? Por 20 años. Pasaban los 20 años y ya el Perú le podía aumentar el precio. Pero eso fue el acuerdo. Y el Perú estuvo de acuerdo, aceptó. La empresa, a cambio, la empresa inglesa London Pacific, se comprometía a pagarle 1.000.000 de soles por todas las contribuciones adeudadas con el Perú. O sea, la empresa inglesa le va a pagar 1.000.000 de soles, ¿ya? Por todo lo adeudado con el Perú. Se dan cuenta, el Perú cede y la empresa inglesa también cede, pero aquí el mayor beneficiado es la empresa inglesa. En el año de 1924, la International Petroleum Company va a adquirir las propiedades de la Brea y Pariñas. O sea, quiere decir que la London Pacific que administraba la Brea y Pariñas ya no va a estar en el camino. Ahora va a ser controlado por un nuevo dueño, por una nueva empresa, la International Petroleum Company, conocido como la IPC. La IPC se iba a encargar de explotar las reservas de petróleo que había en la Brea y Pariñas, ya no la London Pacific, ya no. Podemos observar la empresa International Petroleum Company. Lo que vemos en la parte de abajo son los barriles donde se concentra el petróleo, donde va a ser extraído y depositado. Lo que vemos en la parte de abajo, al lado derecho, es cómo este sistema, esta maquinaria, que parece como una punta de pico, no es una punta de pico, sino que es un sistema que al empujar hacia abajo y subir, ¿qué va a hacer? Va a extraer, va a succionar el petróleo, ¿ya? Para eso sirve esta maquinaria. La International Petroleum Company, IPC. En la parte social, ya dejamos la parte económica y nos vamos a la parte social. En el gobierno de Leguía, en el artículo 58, va a figurar que las comunidades indígenas, en general, sea andina, sea amazónica, van a estar reconocidas de forma legal, van a ser consideradas personas que tienen los mismos derechos que los costeños y que cualquier persona en el Perú, ¿ya? Va a proteger a las comunidades campesinas y amazónicas. También aparece la famosa ley de vagancia. Muchos creerán que esa ley de vagancia protegía a las personas que no trabajaban. De cierta forma, sí y a la vez no. ¿Por qué? Se decía que era un vago, la persona que carecía de bienes, rentas, oficios, cualquier tipo de trabajo. Esa era la persona vaga. Por lo tanto, Leguía no iba a permitir que en su gobierno los vagos estén sin hacer nada. Por lo tanto, crea la ley de vagancia para obligar a todas las personas que no poseen bienes, rentas, oficio o profesión a trabajar. ¿Para quién? ¿Para quién va a trabajar? Para el Estado. Ellos trabajan para el Estado y el Estado de cierta forma cubre sus necesidades básicas. No es que trabajen gratis y no comen nada, no. El Estado le va a pagar, pero estas personas que no trabajan, estos vagos, van a recibir ciertos beneficios. La idea era que todos trabajen, nadie podía estar sin hacer nada.
Por eso ellos trabajaban para el Estado, haciendo carreteras o en obras públicas. Para la clase media, o sea, la población peruana que no era ni rica ni pobre, para esa clase media se va a aumentar el sueldo, su sueldo va a aumentar ligeramente. Van a tener, por ejemplo, tiempo para comer con tranquilidad, van a poder descansar todos los domingos. Se establece la ley de descanso dominical. Los domingos, como se dice, domingo sagrado, descansan. Y tienes tu tiempo para almorzar y te aumentan el sueldo. ¿Esto qué generó? Generó un gran bienestar para la clase media peruana. Un aspecto muy positivo. Luego aparece la ley de conscripción vial. ¿Qué significa? En pocas palabras, la ley de conscripción vial. Significa que las personas de entre los 18 a 60 años deben trabajar. Todos los varones de 18 a 60 debes trabajar. Si tú no quieres trabajar construyendo una pista, reparando una pista, ¿ya? Tienes que pagar una cierta cantidad de dinero. Si tú pagas, no trabajas, arreglando o creando pistas. Si no pagas, sí. Esto vendría a ser una especie de mita republicana. No se olviden que la mita minera ya había sido abolida. Pero al obligar a una persona a trabajar gratis para el Estado, si no tenías dinero, era una especie de mita. Esta ley perjudicó ¿a quiénes? ¿A la clase media, la clase alta o al pueblo? Esto perjudicó a la clase baja o al pueblo, a las personas más pobres. Esta ley de conscripción vial obligaba que si tú no pagabas, trabajabas más o menos por 14 días al año. No es que trabajabas todos los días, sino 14 días al año ibas a trabajar gratis para el Perú. Gratis. Creando pistas o reparando pistas. Pero la clase media, como tenía cierta facilidad, cierto ingreso, podía pagar y evitaba trabajar. ¿Quiénes fueron los grandes perjudicados entonces? Los más pobres. Los más pobres. Aquí vemos la ley de la vagancia. Sobre la vagancia, el presidente de la República, y podemos leer el texto. En la parte de arriba observamos cómo las personas con menos recursos económicos están trabajando. En la parte de abajo también se observa cómo trabajan. ¿Por qué trabajaban? Porque no contaban con el dinero que el Estado pedía para que tú no trabajes. Era como una cuota. Una cuota. Si no pagabas la cuota, tenías que trabajar parchando pistas, creando pistas. En este contexto van a aparecer dos partidos políticos que van a tener muchos seguidores y mucha importancia en la historia del Perú. Aparece el PSP, que es el Partido Socialista Peruano o del Perú. Su fundador fue el Amauta, José Carlos Mariátegui. ¿Por qué el Amauta? El Amauta fue su revista. El Amauta, recordemos, en el Imperio Inca, el Amauta era el profesor, ¿ok?, de varones. El nombre de la revista se llamó el Amauta. José Carlos Mariátegui también es responsable de la creación de la CGTP, de la Central Gremial de Trabajadores del Perú. El enfoque, la idea, el sueño, el anhelo de José Carlos Mariátegui en el Perú era establecer un socialismo, pero a largo plazo. O sea, la ideología que se practicó en la URSS y en diversos países de Europa después de 1917, ese tipo de ideología trataba de implantarlo al Perú con sus propias adaptaciones. Pero José Carlos Mariátegui creía que el poblador peruano no podía asimilar o poner en práctica el socialismo si es que no era una persona leída o preparada. Él creía que las personas que no leían, que no estaban preparados, no podían asimilar esta ideología socialista. Es por eso que José Carlos Mariátegui ve al proletariado como el futuro del socialismo. Personas que
que trabajan en fábricas, obreros que deben prepararse para asumir el gobierno. La obra más importante de Carlos Mariátegui fue Siete ensayos de la realidad peruana. Aquí habla un poco acerca de los problemas que hay en el Perú, de la corrupción, el racismo, discriminación, la falta de accesibilidad a diversos recursos, entre otros problemas. Y por otro lado tenemos al otro partido, al siguiente partido. ¿Cuál es? El famoso partido llamado el APRA. Recordemos que el APRA no es un partido que se crea en el Perú. El que crea el partido sí es peruano, que es Víctor Raúl Haya de la Torre. Pero este partido se crea en México, ¿ok? Se crea en México. Por lo tanto, el APRA es un partido internacional. ¿Qué significa APRA? Acción Popular Revolucionaria Americana. Exactamente, un partido que estaba en contra del imperialismo estadounidense. ¿Ya? Era un partido con una ideología antiimperialista. ¿Ya? Se consideraba, y bueno, y muchos siguen considerando a Estados Unidos como un imperio económico y político. Víctor Raúl Haya de la Torre, cuando llega al Perú, cambia el nombre. De APRA pasa a llamarse Partido Aprista Peruano. O sea, lo mismo, pero ahora va a ser un partido. Para que sea legalizado en el Perú, tiene que cambiar la denominación APRA y llamarse Partido Aprista Peruano. La publicación de Víctor Raúl Haya de la Torre, más conocida, es El antiimperialismo y el APRA. Efectivamente, lo que él pensaba, su ideología, o sea, la lucha contra el imperio estadounidense. Por eso el libro toma ese nombre. Estos dos partidos políticos van a ser muy importantes para la historia del Perú. Uno de ellos ya no existe como tal, y el otro sigue existiendo, a pesar que ya perdió mucha credibilidad por los diversos acontecimientos que surgió hace años atrás. Pero la esencia de los dos partidos era la lucha contra el antiimperialismo. Uno trataba de imponer o establecer el socialismo y el otro trataba de establecer un gobierno un poco de izquierda y un poco de derecha. Vemos en la imagen de arriba la mauta a José Carlos Mariátegui. José Carlos Mariátegui y su libro, su obra más conocida, Siete ensayos de la interpretación de la realidad peruana. José Carlos Mariátegui. Y vemos al líder del APRA, Víctor Raúl Haya de la Torre, con su libro más resaltante, El antiimperialismo y el APRA. Hechos y obras de Leguía. ¿Qué va a mandar a crear Leguía? Va a mandar a crear el Parque de la Reserva, que todo el mundo conoce como el famoso circuito de agua, esta zona. Va a mandar a crear la Plaza San Martín, la que está en el cercado de Lima, centro de Lima. La Plaza Sucre, que está en San Miguel. La Plaza 2 de Mayo, que se encuentra en Breña, esa pequeña placita por el cual pasa Alfonso Ugarte. Va a mandar a crear el Parque Universitario, que está cerca a Huancaya, a lo que conocemos como el Hueco. Va a mandar a construir también la avenida Arequipa, la avenida El Progreso, la avenida Unión, que está en el cercado de Lima, la avenida Brasil, que limita con el distrito de Magdalena, claro, efectivamente. Magdalena y Pueblo Libre. Va a mandar a construir la avenida Pizarro y la avenida Central. Muchas de las avenidas hoy en día existen. Va a mandar a reconstruir el Palacio de Gobierno. Va a mandar a crear el Hotel Bolívar, que es patrimonio cultural del Perú. Va a mandar a crear el Panteón de los Próceres, el Ministerio de Fomento,
que hoy en día vendría a ser el Ministerio de Trabajo, va a mandar a crear la Escuela Nacional de Agricultura y Veterinaria. Hoy en día no se le llama Escuela Nacional de Agricultura y Veterinaria, sino que se le llama la Agraria, la Universidad de la Agraria, donde queda en La Molina. Va a mandar a crear el Teatro Municipal, hoy en día existe, el local del Banco de la Reserva del Perú, que es el famoso BCRP. En lo que es obras de irrigación, va a mandar a desarrollar el proyecto de Cañete, Lambayeque, Chancay y Olmos, la parte agrícola. En la parte vial, va a mandar a construir carreteras de norte a sur a lo largo de toda la costa y sierra, todo el Perú. Va a mandar a crear la escuela de aviación. También va a mandar a crear el Ministerio de Marina y la escuela de policías que hoy en día existe. Y va a mandar a construir más ferrocarriles. Podemos observar en las imágenes las construcciones que fueron creadas en el gobierno de Leguía. En la parte de arriba tenemos a la Avenida Brasil. La avenida Brasil, que está entre Pueblo Libre y Magdalena, antes de ver, como es ahora, pista, se encontraba de esta forma. Habían hecho una gran zanja que abarcaba toda la Brasil. Se veía de esta forma, totalmente distinto a lo que vemos hoy en día. En la parte del centro vemos a la Avenida Arequipa, totalmente distinta a lo que hoy es la Avenida Arequipa. Vemos el Hotel Bolívar, que estaba sin acabar todavía. ¿Cómo acabó el gobierno de Leguía? ¿Qué pasó? Resulta que para mala suerte de este presidente Leguía, en 1929, no olvidemos, a nivel mundial, en Estados Unidos, se dio el famoso crack del 29, o la Gran Depresión. Y esto afectó directamente al Perú, sobre todo a los socios comerciales de Estados Unidos. Este crack se inició por la especulación en la bolsa de valores y producto de esto cayó la bolsa de valores de New York. La bolsa de valores de New York cae y esto afecta a todas las economías, a los que son socios de Estados Unidos. Esta bolsa de valores causó una crisis inmensa en Estados Unidos. Desempleo, suicidios, las personas que eran de la clase media se convirtieron en pobres, personas perdieron su trabajo, los bancos quebraron, todo mal. A esto se le llama el jueves negro. ¿Y cómo repercute en el Perú? Nosotros teníamos convenios comerciales con Estados Unidos, teníamos cuentas con los Estados Unidos y esto afecta directamente al Perú. Esto generó que en el Perú se despida aproximadamente a 40.000 campesinos. Esto produjo la quiebra del Banco del Perú y del Banco de Londres. O sea, afectó gravemente a la economía peruana. Gravemente. Esto a la vez generó desempleo en los trabajos urbanos, o sea, trabajos en la ciudad. Eso generó a la vez la reducción de demanda de alimentos. O sea, reducción de demanda de alimentos significa que los países que nos compraban alimentos, o sea, materia prima, ya no nos iban a comprar o comprar mucho menos. Ya, producto de esta crisis que se vivió en Estados Unidos, pero afectó a todo el mundo. ¿Qué pasó el 22 de agosto de 1930? Se subleva el comandante Luis Manuel Sánchez Cerro. Este comandante peruano se levanta, ¿producto de qué? De la situación que vivía el Perú, de inestabilidad económica a más no poder. Estábamos en una grave crisis. Y Sánchez Cerro se vio en la necesidad, según su punto de vista, de hacer algo para cambiar este grave problema, porque si seguía así, iba a generar un caos social mayor al que ya había. Es por eso que Leguía, de cierta forma, es presionado, es obligado para que renuncie, o sea, para que dimita. Leguía va al Congreso y dimite, o sea, cede su poder. Se forma una junta de gobierno que va a estar dirigido por Manuel María Ponce, ¿ya? Que es un militar. Y esta junta de gobierno va a reemplazar al gobierno de Leguía. Vemos en la imagen, en la parte del lado izquierdo, que se encuentra Sánchez Cerro.
y en el centro Leguía. Sánchez Cerro obligó a dimitir a Leguía, exactamente, y fue reemplazado por una junta de gobierno. Y de esta forma acabó el gobierno, los 11 años en el poder de Augusto B. Leguía. 11 años en el poder. Muy bien, esto sería todo. Nos vemos. Cuídense.